Ayer se reunieron el jefe de gabinete del gobierno de Ucrania con el secretario de Estado de Estados Unidos, con Mark Rubio. Se reunieron en Suiza, en Ginebra, y las agencias internacionales hablan de que esta semana es una semana decisiva para avanzar en un principio de acuerdo sobre un plan de paz para ponerle fin a la guerra de Ucrania y Rusia, que en febrero cumpliría 4 meses. ¿Qué tanto hay de realidad y qué tanto hay de buen deseo, de que esto sea solo un buen deseo más? Ana Paula Ordorica, qué gusto saludarte y saludarte esta tarde en Kiev. Allá estás en Kiev, la ciudad capital de Ucrania. Qué gusto. Ana Paula, buenas tardes europeas, cuéntanos. ¿Qué tal, Ciro? Muy buenos días en la Ciudad de México, tardes aquí en Kiev. Bueno, como dices, el presidente Zelensky desde el viernes pasado dijo, esta es una semana crucial. Y me parece que con esto estamos volviendo a ver a un Zelensky que cuando lo arrinconan, pues él sabe hablar y apelar a la ciudadanía, pero yo lo que veo aquí es mucha confusión en Ucrania y pocas expectativas de que vendrá la paz. Más bien, se están preguntando por qué están obligándolos prácticamente a claudicar, a una rendición en un plan que ven que ha sido más bien redactado por los rusos y que de alguna manera ha decidido apoyar al presidente Donald Trump. Y pues para ellos esta guerra es una guerra existencial. Lo que me han dicho en repetidas ocasiones y casi con las mismas palabras es, esta guerra es existencial porque si Rusia decide dejar de pelear, se acaba la guerra. Pero si los ucranianos decidimos dejar de pelear, dejamos de existir. Uy. ¿Hablan entonces de claudicar, de rendición? ¿Ese es el espíritu 100%, que porque encuentras en este Kiev, el Kiev prácticamente por cumplirse 4 años de esa guerra, Ana Paula? y no solo en Kiev, he estado en la parte sur de Ucrania, en, Mykolaiv, que es una ciudad que es la que ha mantenido a Odesa, este importantísimo puerto, Sí. pues, libre de la invasión, de los rusos, muy pegada a 40 kilómetros de Jersón, que ya es el frente de la guerra, y ahí también están cansados. Lo veo acá en Kiev, he ¿Cómo estado en no? otras ciudades alrededor de Kiev, en Lviv, en Bucha, en Irpin, y en todas lo que ves es gente que está sí muy cansada de la guerra, porque se vive todo, o sea, hoy ya me tocó 2 alertas de que hay que ir a buscar un refugio. La gente está Sí. cansada, no puedes dormir tranquilo, hay apagones, y de todas maneras dicen: "Pero aceptar este plan no es la solución, porque aceptar ese plan es dejar de existir nosotros y perder nuestras libertades". Y entonces, ya dijo Trump, y si no, pues entonces defiéndanse como puedan. Y entonces, ¿cuál es la Pues salida para Ucrania? yo creo que ahora Zelensky debe de apelar a la opinión pública de Ucrania, que estaba un poco cansada de Zelensky, porque justo en estos días estaba viviendo una crisis su gabinete. Yerkov, a quien veíamos en estas imágenes en Ginebra con Marco Rubio ayer, Sí, Yerkov es la mano derecha de Zelensky y Zelensky. algunos dicen que es el segundo presidente, y lo veían ya casi que tenía que renunciar, acusado de un escándalo de corrupción por desvío de Uf, dinero de la empresa de energía. Como sabemos, Ucrania ha sufrido de un tema de corrupción, de oligarquía fuertísimo, algo que no nos es ajeno en México. Y entonces ahora, sí. primero Zelensky debe de apelar a la opinión pública de Ucrania y, sobre todo, a la de Europa, que me parece que en eso está, porque este fin de semana sostuvo llamadas con líderes europeos, con Canadá, con Japón, y sacaron un comunicado conjunto diciendo que a Sí, alguien lo vimos. que no fue el agresor, no le pueden exigir que ceda territorio,
que no pueda decidir si quiere formar parte de la OTAN o no, y no le pueden exigir tampoco que reduzca su ejército, porque no fueron los agresores, los están tratando en este plan de paz como si ellos hubiesen sido los agresores, como en su momento, después de la Segunda Guerra Mundial, se le prohibió a Alemania y a Japón Sí, tener un sí. ejército. Aquí les están pidiendo a los ucranianos que reduzcan su ejército a 600,000 efectivos, cuando tienen un país agresor que nunca ha respetado los acuerdos a los que han llegado. El acuerdo de Bucarest, cuando le entregaron las armas nucleares que tenían de la época soviética, no se respetó porque después llegaron las agresiones de los rusos, que por cierto, para los ucranianos no son 4 años de guerra, ya son 11 años de guerra, porque desde el Sí, 2014, del 2014. cuando invaden Crimea, ellos desde entonces se sienten agredidos. Bueno. Oye, pues qué panorama tan complicado, ¿no? Tiene mucho que ver con el cierto optimismo que hay en la prensa, al menos en la prensa europea. ¿Qué temperatura tienen en este momento en Kiev? Oh, pues me ¿Ya estoy está haciendo helando, creo mucho que frío? estamos como a 2 o 3 grados, sí, pero hoy Ah, enfrió. bueno. Ayer y los Pues días de más o antes no menos estaba como tan frío. más o menos como en Madrid, más o menos como en Madrid. Brevemente, ¿qué es si le dijeras a las personas, sobre todo las que nos están escuchando en todo el territorio mexicano, si te pidiera una síntesis de 2 minutos, ¿qué es hoy Kiev? ¿Qué es hoy Ucrania? ¿Cuáles serían los dos brochazos gruesos que harías, Ana Paula? ¿Qué es Ucrania? ¿Qué es Kiev Yo hoy? te diría una yo te diría una sociedad, muy determinada por mantener sus libertades, muy cansada también de lo que ha significado tener a Rusia como un vecino agresor, y muy consciente de que no tienen alternativa más que de seguir luchando a pesar de estos apagones, de estas sirenas, alertas. Yo lo veo como las alertas sísmicas que vemos en México, que vivimos cuando, sobre todo en Sí. septiembre, suenan, pues, más seguido. Sí. Aquí, pues, llevan 4 años viviéndolos. Entonces, se va la luz, tienen 4 cortes programados por día. Y en las noches, pues, tienes que dormir con unos zapatos y tus papeles cerca por si tienes que salir corriendo, en caso de que suene la alerta, de que hay un sobrevuelo de drones o de alguna, avión y tal. Entonces, veo esta determinación, pero también miedo y también cansancio. Hijo, qué duro. Pues mucha suerte por allá. Gracias por este reporte, Ana Paula Ordorica, hoy desde Kiev, Ucrania, en una semana que, pues según observadores, según parte de la prensa de Estados Unidos, de la prensa europea, podría ser determinante para llegar a un acuerdo de paz. Pero pues por lo que escuchamos de ti, no se ve tan cercano, al menos desde Ucrania, Ana Paula. Muchísimas gracias, Ciro, a ti y a tu audiencia. Gracias, buena tarde allá en Kiev. Gracias. Bueno, lo que son los inviernos en esas tierras, ¿no? La literatura está llena de relatos, crónicas, novelas, historias, ¿no? Sobre los fríos en lo que fue la Unión Soviética, en todos esos territorios, y estamos pues acercándonos ya a diciembre. Vamos a ver, suerte a los ucranianos. 4 años nada más del inicio de la guerra del 22, pero como decía Ana Paula, son 11 años de conflictos con los rusos, con la Rusia de Putin.